Termino en esta hora, hermanos, con un ejemplo de por qué Dios permitió el sufrimiento en una persona. Se llamaba Roberto. Roberto Harmon. Hace algunos años atrás fui al estado de Maine. El estado de Maine queda en la costa atlántica de Estados Unidos, pegado a Canadá. Es el último pedacito de Estados Unidos, allá donde se acaba el país y comienza Canadá, al norte. Más al norte que las cataratas del Niágara. Y fui a visitar un pequeño pueblito que se llama Gorham, estado de Maine. Allí fue donde nació Helena Harmon, más conocida como Helena de White, porque se casó con el pastor White. Un pequeño pueblito rural en medio de una campiña preciosa. Fui en otoño y los árboles estaban todos en su esplendor del estío, los colores de las hojas. Pero yo no sabía dónde quedaba la casa donde nació Helena de White. Y fui a la biblioteca pública, porque ahí tenían los registros del pueblito. Y les pregunté, miren, estoy buscando por la casa donde nació, o la casa de la familia Harmon. Me indicaron cómo ir, me dijeron, ve por este camino. Salía de la biblioteca pública, ahí mismo nacía la calle, y me dijo, ve por ese camino, vas a pasar y cuenta, la primera colina no, la segunda colina no, la tercera colina, y arriba de la colina, a mano izquierda vas a ver un cementerio, muy antiguo, está pequeñito. Estaciónate a mano derecha y allí cerca vas a encontrar la casa de la familia Harmon. Pero mi curiosidad me llevó primero al cementerio. Estaba cerquita. Desde el cementerio se podía ver la casa donde nació Helena de White. Y ahora les termino la historia. Poco después que nuestra familia se estableciera en Rochester, estado de Nueva York, recibimos una carta de mi madre informándonos de la peligrosa enfermedad de mi hermano Roberto, que vivía con mis padres en Gorham, Maine. Influencias equivocadas lo habían afectado y se había alejado de nuestra compañía. Era joven y estaba fuera de los caminos de Dios. Él se desconcertó en cuanto a nuestra posición y no quiso escuchar ninguna evidencia a favor del mensaje del tercer ángel. No se opuso abiertamente, sino que eludió por completo el asunto. Esto nos causó muchas horas muy tristes. Cuando nos enteramos de su enfermedad, mi hermana Sara decidió ir inmediatamente a Gorham. Según lo que veíamos, nuestro hermano no viviría sin unos pocos días más. Tenía 27 años de edad, Roberto. Pero contrariamente a las expectativas de todos, duró aún 6 meses más y soportó estoicamente su gran sufrimiento. Sara, la hermana de Helena, la hermana mayor de Helena, escribió
con respecto a su hermano. Mi querido hermano Robert Harmon murió ayer de tuberculosis en Gorham, Maine. Todavía no habían descubierto la penicilina. Hoy en día la tuberculosis tiene cura, pero en aquella época no tenía. Murió en Gorham, Maine, en febrero de este año, a la edad de 27 años de edad. Se enfermó el julio pasado, repentinamente, y fue un gran sufrimiento que soportó hasta su misma muerte. Se puso, hermanos, tan delgado, y lo voy a resumir porque ya se me fue el tiempo, pero se puso tan delgado y tenía 27 años de edad, un muchacho que trabajaba en el campo, cosechando, sembrando, dando vuelta a tierra, fuerte. Quedó la piel y los huesos, 27 años de edad. Tosía sangre. Cada vez que tosía salía sangre de sus pulmones. Esa es la tuberculosis. Al principio de su enfermedad, le pedíamos a Dios que lo sane. Pero la mente de Roberto parecía nublada y estaba angustiado por las dudas y los temores. Cuando el médico le dijo que su condición era incurable y que moriría en menos de un mes, comenzó a orarle fervientemente a Dios, pidiendo preparación para enfrentar el evento que evidentemente estaba ante él. Termino la historia en palabras ahora de Elena. Mi hermano enfermó y pensamos que solo viviría unos pocos días, pero contrariamente a las expectativas de todos, duró aún 6 meses y soportó estoicamente su gran sufrimiento. Mi hermana Sara lo cuidó fielmente hasta el final. Cada vez que se sentía atribulado, su voz se escuchaba a menudo suplicando a Dios por ver la luz de su semblante, y en su lecho de enfermo sopesó las evidencias de nuestra posición adventista y abrazó plenamente el mensaje del tercer ángel. No había querido, se había apartado, estaba duro, no quería escuchar que le hablen del mensaje adventista, pero ahora en su enfermedad tuvo tiempo, y tanto Sara como Elena como el pastor Jaime White le hablaron de nuestro mensaje. Lamentó no haber examinado el tema antes y frecuentemente exclamaba: ¡qué claro que lo veo ahora! ¿Cómo puede ser que no quise escuchar? Me he privado de muchas bendiciones de las que podría haber disfrutado si hubiera querido escuchar. Pensé que mi cuñado, el hermano White, y mi hermana Elena estaban equivocados.
Me siento tan mal con ellos por mi rechazo y quiero volver a verlos para pedirles perdón. Elena de White termina diciendo: mi hermano parecía estar madurando para el cielo. Dios permitió este sufrimiento, a pesar que le pedimos que lo pusiera al descanso para que él conociera la verdad. Al pasar los días ya no se interesaba más por asuntos mundanos y se entristecía cuando se introducía en su habitación de enfermo cualquier otro tipo de conversación excepto la del carácter religioso. Parecía mi hermano estar en comunión con Dios todos los días y consideraba cada momento tan precioso que anhelaba dedicarlo a prepararse para su último cambio, su transformación final. Tuvimos el privilegio de visitarlo antes de su muerte, mi esposo y yo. Fue una reunión conmovedora. Estaba muy cambiado, no parecía Roberto. Sus rasgos desgastados, la piel y los huesos, pero su rostro se iluminó de alegría al vernos. La esperanza brillante del más allá lo sostenía constantemente. Nos pidió perdón por no habernos escuchado antes. Ni una sola vez murmuró ni expresó el deseo de vivir más tiempo en esta tierra de infortunio. Tuvimos momentos de oración con él en su habitación y Jesús parecía muy cerca. Tuvimos que separarnos de mi hermano y su salud se deterioró rápidamente. Pero cuando sentía que una nube de tristeza lo apartaba de Jesús, no descansaba hasta que la nube se disipara y una brillante esperanza lo alegraba nuevamente. A todos los que lo visitaban les hablaba de la bondad de Dios y a menudo levantaba su dedo demacrado y delgado apuntando hacia arriba, mientras una luz celestial descansaba sobre su rostro y decía: mi tesoro está guardado en las alturas. Yo sé que Él guardará mi depósito para aquel día. Fue una maravilla para todos que su vida de sufrimiento fuera prolongada así por tantos meses. Sufría hemorragias de los pulmones. Más de una vez pensamos que se estaba muriendo delante de nosotros. Un día, mientras vomitaba sangre, se le vino a la mente un deber que no había cumplido. Antes de su enfermedad, había regresado a la iglesia metodista, en la que fue expulsado en 1843 con los demás miembros de nuestra familia por causa de nuestra fe adventista. Dijo que no podía morir en paz hasta que su nombre fuera sacado del libro de la iglesia metodista, porque había ahora conocido la verdad completa. Le pidió a nuestro padre que fuera inmediatamente y solicitara que borraran su nombre de la iglesia metodista. No quería que la muerte lo tomase siendo parte de Babilonia. Quería estar con los redimidos.
Por la mañana, mi padre visitó al ministro de la iglesia metodista y le expresó la petición de mi hermano. El pastor dijo que lo visitaría y que si aún deseaba que ya no se le considerara miembro de su iglesia, su solicitud le sería concedida. Justo antes de que llegara el pastor, mi hermano tuvo una segunda hemorragia más grande que la primera y susurró en medio de su tos, vomitando sangre, que tenía miedo de que no viviría para cumplir con su deber. El pastor de la iglesia metodista lo visitó e inmediatamente cuando lo vio le expresó su deseo. Le dijo que no podía morir en paz hasta que su nombre fuera quitado del libro de la iglesia metodista y que no debería haberse unido a ellos nuevamente si hubiera estado de pie en la luz que Dios le quería mostrar. Luego le habló al pastor de su fe. ¿Por qué ahora era adventista? Le habló de su esperanza y de la bondad de Dios para con él. Una sonrisa celestial estaba en su rostro. Y esos labios, que momentos antes estaban manchados de sangre, se abrieron para alabar a Dios por su gran salvación. Cuando el ministro salió de la habitación, le dijo a mis padres: esa es un alma triunfante. Nunca antes vi un alma tan feliz como lo que vi en Roberto. Poco después de eso, mi hermano durmió en Jesús con la plena esperanza de participar en la primera resurrección. A veces Dios permite el sufrimiento y es terapéutico, no del cuerpo, sino del alma. Dios no se equivoca. Y todo lo que Dios hace está bien hecho. No dudemos de su providencia. Confiemos en que lo que Dios permite en nuestra vida es para nuestro bien.